tú me dices. ¿Ya estamos en el aire? Buenas noches, soy Martín Hernández Alcántara, ya va llegando con nosotros Fermín Alejandro García, nuestro jefe de información. Este es el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Martín. Hoy es domingo 7 de mayo del año 2017. Muchas noticias después de los hechos violentos de la semana pasada, en respecto al tema del robo de combustible, pero también hay otras noticias que llamaron mucho la atención el fin de semana. Una que como que generó mucha expectativa, no sé por qué, yo creo que es el poder de la publicidad, que fue esta pelea de dos boxeadores, y es interesante porque primero generó mucha expectativa y después la conclusión a la que llegan todos es que fue un fraude de las televisoras. O sea, poner a pelear a dos boxeadores desiguales, que uno evidentemente no iba a hacer nada en el ring, que era el hijo de Julio César Chávez. Julio César Chávez Jr. Y el otro que nunca he entendido por qué, El porque yo no sé de boxeo, ni me interesa mucho el boxeo, pero siempre he visto que hay siempre esta como construcción que dicen, es que el Canelo Álvarez, ¿se llama así? Es producto de la mercadotecnia de Televisa. O sea, como que él no tiene realmente muchos atributos como boxeador y es famoso por la publicidad que le han generado. No lo sé. Pero lo cierto es que primero mucha expectativa y después como que todos acaban sacando la misma conclusión de que fue un verdadero fraude esta pelea. Y por ahí he llegado a escuchar comentarios muy interesantes que dicen que en sí este deporte del boxeo se extinguió mucho por la voracidad de las televisoras. Así es. Que ya no hay esta costumbre esta actividad que antes había con grandes boxeadores, con grandes enfrentamientos, y que ahora pareciera que son solamente ahí como algunas peleas menores, simplemente para que se pueda como difundir, como para crear eventos deportivos, audiencias, pero que el boxeo es como una de las víctimas de las televisoras. Pero a pesar de, porque hubo muchas advertencias a lo largo de la semana, bien dices tú, bueno, desde que se anunció la pelea, ¿no? Digamos, los expertos, los colegas que son pues, los expertos en periodismo deportivo, los conocedores, la gente que sabe de box, pues te decía, la pelea va a ser un fraude, no son pugilistas, como bien dices tú, de gran tamaño, como no son buenos peleadores, y sin embargo tuvieron una audiencia altísima. Fermín, sí, claro. Tuvo es el fenómeno de las televisoras. Hasta quienes no estaban de acuerdo con la pelea estaban dando cuenta en sus redes sociales de ellas, los encontraste comentando al otro día, siguen en este momento los comentarios, así es que finalmente fue un negocio redondo. Hasta nosotros que no hacemos ejercicio ni nos gusta el deporte. Hoy hace un montón de ejercicio. ¿De cuándo? Del coche aquí a la entrada del periódico. Ahí se corre. Comprando un corpiñito. Bueno, ya fueron las elecciones en Francia. Finalmente ganó Emmanuel Macron con el 65% de los votos de la segunda vuelta. Marine Le Pen 35.18%. ¿Qué es lo que sucedió? Un altísimo abstencionismo. Hoy es la derecha que le ganó a la ultraderecha. ¿Es así? ¿Cómo se puede ver? Sí. Alguna vez alguien... La derecha a la ultraderecha, ¿no? Un editorialista de la jornada decía, es algo así como si hubiera sido una competencia de McDonald's contra Donald Trump. Así lo ponía. Y ganó Donald Trump. Claro, hablando de que McDonald's era Macron y Donald Trump, Marine Le Pen. O sea, la derecha le ganó a la ultraderecha. Exacto. A los ultranacionalistas. Fascistas, ¿no? Hoy, nacionalistas. Fascistas. Ultranacionalistas. Yo venía escuchando ahí un programa de Radio Francia Internacional, muy interesante, o de la BBC de Londres, no recuerdo, alguno de los dos, donde decían una cosa muy interesante. Decían, a ver, lo mismo que pasaba con la elección de Estados Unidos. O sea, tú desde afuera te generaste una opinión de Donald Trump. Muchos decían que cómo era posible que Donald Trump fuera candidato y que pudiera ganar,
pero otra es la visión pues del electorado. Así es. Como lo mismo pasa en México, ¿no? O sea, muchos de los que desde afuera pues no entienden el fenómeno del López Obrador, ni del PRI, ni del PAN, bueno. Pero decían una cosa muy interesante, Marine Le Pen tiene un voto mayoritario de los jóvenes en Francia. Lo que pasa es que en Francia los jóvenes no son mayoría. O sea, es una sociedad que está a la inversa, por ejemplo, de algunas sociedades latinoamericanas. Donde la juventud es mayoría. Donde los jóvenes somos mayoría. Somos. Y en estas sociedades donde es al revés. Pero los jóvenes, muy seguidores de Marine Le Pen, porque la ven como la mujer que está luchando contra el sistema, contra los partidos, contra la corrupción, muy en el tema del nacionalismo, de recuperar todo lo francés, todo lo tradicional. Salirse de la Unión Europea, ¿no? Exacto, de culpar a Europa en este como abstracto. Pues ellos son Europa, digo, Francia es el centro de Europa, ¿no? O sea, como que hasta ahí resulta un poco difícil poco difícil de comprender que digan, es que Europa nos margina, pues yo entenderé que Francia es el corazón de Europa. Como es el corazón de Europa, pero como que este malestar contra esta Unión Europea, contra esta unión de naciones, y que pues las dos naciones más importantes de Europa, dos de las tres más poderosas de Europa, inconformes con la Unión Europea, que es el caso de la Gran Bretaña y de Francia, creo que Alemania no tanto, pues esto habla de cómo las políticas neoliberales han generado más malestar que beneficios o bienestar social. ¿Qué pasó al final? Pues se entiende que mucha gente no cree en Emmanuel Macron, pero no les gustaría que ganara Marine Le Pen, y aunque no creen en la derecha, aunque no son partidarios de la derecha, se supone que la izquierda fue a votar por Macron para que pudiera ganar y le cerrara por tercera o cuarta vez. No ganara la familia Le Pen, porque ya el papá fue el candidato, ahora es la hija, pudieran ganar las elecciones en Francia. O sea, pero en unas próximas elecciones puede ser que sí, si den las sorpresas. Sí, claro. Con lo que estás diciendo tú, el sí. electorado está creciendo, ¿no? Sí, está creciendo. Y más que nada es esta corriente que hay en el mundo, que antes parecía muy instalada en países como en México y en América Latina, y que parecía que era como ajeno al primer mundo, de este malestar con las políticas económicas, donde solamente gana el mundo financiero, las grandes corporaciones, y los trabajadores cada vez están más sometidos a la precariedad laboral, a la pérdida de derechos sociales, donde cada vez la clase media se va reduciendo de tamaño, ¿no? Bueno, estas son algunas de las noticias que han dominado. Hay otras noticias también del deporte que deberíamos darle un poco más de importancia. En la semana vamos a traer a algún invitado para hablar de lo que ha pasado con Lobos WAP. Que ha dado la sorpresa, ¿no? El campanazo. Sí, o sea, Ahora traigo mi pluma en la WAP, apoyando a los Lobos. Bueno. Apoyando a los Lobos. ¿No estás con los Lobos? ¿No estás con los Lobos? Sí, pero un día traes una de la Iber, otro día traes otra de la... Bueno, pues también traigo una regala. No, pues le ha ido muy bien. Qué bueno que un equipo deportivo de la principal universidad pública del estado de Puebla ha ganado ¿cómo va? Pues lo que entiendo es que tiene ya la mitad del boleto para pasar a primera división, porque tendría que ganar el próximo, según me habían explicado, porque tampoco sé mucho de fútbol y cómo está la liga, tiene que ganar el próximo torneo, ¿Contra Sinaloa? No, el próximo torneo. Si lo gana, si gana el próximo torneo, ya pasa directamente. Si no lo gana otro equipo, entonces sí se enfrentan esos dos equipos y el que gane ya va. O sea, subir a la primera división es ya subir a los grandes. Así es. Así donde está la América. Donde está el Puebla, los grandes, el Puebla, el Tuzos, el Puebla, super grande. Los Pumas, que le ha ido bastante mal. Puebla, perdieron frente a Puebla. Bueno, ya, si perder contra el Puebla es la vergüenza. A los que le van al Puebla, pero... No, ya no hablo. Lo más interesante... Aurelio Fernández le va a los Pumas, nos va a acordar. No, pero oye, lo del Puebla es que lo más interesante del Puebla siempre es, y lo más emocionante es que no baje a segunda división, son los partidos más emocionantes, esos son los que hay. Se abrazan como si ganaran el Mundial, man. Y qué bueno que le ha ido muy bien al equipo Lobos de la UAP. Ojalá que se mantenga así, con la tutela de la Universidad Autónoma de Puebla, que sea un equipo, como ha sido por ejemplo el caso de la UNAM, el de los Pumas de la UNAM. O los de la Universidad de Guadalajara también, ¿no? Ahí no lo sé. Los Tigres de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León también. No sé. Pero que vinculados a una institución educativa, que tienen altas y bajas,
pero que son como equipos muy institucionales. Emblemáticos, ¿no? Hace algunos días escuchaba yo a un comentarista deportivo de la Ciudad de México que decía una cosa muy interesante. Decía, en todos los equipos donde ha metido mano los gobiernos estatales, Han fracasado. aparecen muchos actos de corrupción. Bueno, como no. Y me llamaba la atención porque empezó a citar los casos más trascendentes, como es el caso de este equipo que juega en Veracruz, los Tiburones, los Tiburones Rojos de Veracruz, algún equipo de Chiapas, equipo de Baja California. Pero bueno, Puebla. Bueno, y entonces enlistaba a Puebla. Ha sido siempre una suerte de botín político, ¿no? Entonces decía que en el caso de Puebla, a partir de que el gobierno, y sobre todo más que el gobierno, o sea, no, la definición no era que meta las manos el gobierno, no. La definición era muy interesante. Que meten las manos particulares que no están vinculados al deporte. Es como si tú y yo mañana apareciéramos invirtiendo en el deporte. Pero ¿dónde sacamos? Digo, bueno, punto que usamos nuestro aguinaldo. Pero tú y yo que no sabemos nada, que aquí estamos dando una cátedra de deporte y que pronto apareciéramos como dueños del pueblo. Ajá, entonces decía, son equipos donde se sabe, aparecen empresarios que no saben de deporte, que no están vinculados al deporte y que todo mundo sabe que son prestanombres de los gobernadores en turno. Habrá pasado lo mismo acá en Puebla cuando quitaron el equipo Ainaine. Bueno, y entonces él, comentarista, con mucha seguridad hablaba. Citaba el caso, por ejemplo, de Veracruz, donde decía, todo el mundo sabe que el equipo originalmente era un equipo propiedad de Fidel Herrera, después le metió dinero Duarte, y que además ahí lavan dinero, etc. Y que, pues por eso les va muy mal, porque pues obviamente estos empresarios lo que les interesa es el negocio, traficar, lavar dinero y no el tema deportivo. Pero citaba que entre esos equipos, citaba 4 en particular, estaba Puebla. Como el gobernador, como dueño a través de testaferros, de terceros. Así lo decía. Y él incluso decía, la crisis del Puebla empieza con Mario Marín. Con Mario Marín. Bueno, Mario Marín sí le metió. Es que era futbolero Mario Marín. Ves que hasta dicen que mandó a ponerse una cancha allí en Casa Puebla, ¿no? Sí, ahí sigue la cancha. Quitó la de tenis y puso eso. Sí, hay una mini cancha ahí. Ahí hizo muchas parrandas. Y muchos amigos. Eso dicen, yo no sé. Bueno, no sé. ¿A ti tú fuiste? No, nunca me invitaba. ¿Qué pasó? Tú nacias a la parranda, no, al partido. Bueno, yo juego fútbol. Bueno, el caso es que me llamaba mucho la atención porque estaba Puebla como uno de los ejemplos y no hacía. Lo interesante es que no hacía una separación. Él decía desde Mario Marín, como dando a entender que lo mismo pasó durante el sexenio. Bueno, le quitó el equipo Moreno Valle de Rafael Moreno Valle Rosas, ¿no? Ainaine se lo quitó. ¿Quién es el dueño ahorita de Puebla? Pues ni sé. ¿Quién es? Siempre está uno que se llama quién sabe cómo. Muy interesante. Será muy interesante. Vamos a invitar en la semana a 2 expertos, uno que nos hable de Lobos WAP. Invitamos a Polo, tal vez para que venga Polo Aguilar, que es nuestro y 2 experto en deportes. Que a ver si pudiéramos contactar a alguien que nos hable de este tema de la corrupción y el deporte, que parece, de acuerdo a este comentarista, a los Chargoy es uno de los que sabe siempre. Bueno, siempre digo su apellido, no sé si todavía sé. No embarrados en el caso del equipo Puebla. Bueno, vamos a las noticias que le vamos a dar a conocer en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente, Martín. Bueno, Fermín, hay una investigación especial de nuestra compañera Mónica Camacho respecto a un tema que hemos venido llevando en la Jornada de Oriente, el escándalo que hay por la distribución de tinacos que hubo en época electoral durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas. Los llamados tinacos azules. Los tinacos azules, y que esta operación estuvo a cargo particularmente del secretario de Desarrollo Social, hoy secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado. Bueno, él ha negado, el funcionario, que el gobierno de Moreno Valle o ese periodo de la administración de Moreno Valle haya estado o esté investigado por la Autoridad Superior de la Federación. Pero resulta que sí, Fermín, sí está investigado. Se presume por lo menos un manejo o un daño a la hacienda pública por 62 millones de pesos a partir del manejo de estos tinacos que fueron usados de manera electoral. Pero no solamente eso, desde el 14 de octubre de 2016, este mismo funcionario, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, determinó que hubiera una reserva de información sobre todo lo que pasó con esos tinacos para que ni usted, ni Fermín, ni yo, ni nadie, ni ningún ciudadano
pueda conocer qué se hizo con recursos públicos, con 62 millones de pesos que nosotros pagamos a partir de impuestos. Pues este señorito se hizo fácil decir que no se sepa, ahí lo dejamos los tinacos. Así es. A ver, el tema de los tinacos azules, todos lo sabemos, se denunció mucho en la prensa nacional, a nivel local, por todas las fuerzas opositoras al morenovallismo. Fue la repartición de estos tinacos rotoplas pintados deliberadamente de los colores del Partido Acción Nacional y que se entregaron a lo largo del año 2015 y 2016 y que se entiende que sirvieron para comprar votos a favor del Partido Acción Nacional. Este programa inició cuando Luis Bank Cerrato era el secretario de Desarrollo Social. De hecho, es el que particularmente echa a andar todo ese proyecto, esa entrega. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Que el tema de los tinacos azules no entra en ningún rubro del tema de desarrollo social. ¿No hay un programa específico para eso? A ver, hay programas de desarrollo social para que si tú eres una familia marginada puedas ponerle piso de cemento a tu casa. Un techo, ¿no? O un techo. Que ya está muros, ¿no? Ahora también. O una habitación adicional. Que eso es un programa que está hecho para combatir el hacinamiento en viviendas populares. Pero no está especificado ni siquiera en los catálogos de la Secretaría de Desarrollo Social Federal. Ahí vienen todos los, digamos, todos los artículos o todos los materiales que entran en estos programas de mejora a la vivienda popular. Y no vienen los tinacos. Había alguien que me explicaba que es hasta una contradicción porque un tinaco de este tamaño resulta que en casas muy pobres, donde tú tienes techos de cartón, sí. Bueno, no te lo soportan. ¿Cómo vas a poner un tinaco de esos en la azotea? Claro. Entonces ya lo tienen que poner a ras de suelo. Bueno, lo que se sabe es que la principal irregularidad es que estos se repartieron no como parte de un programa social, sino que se entregaron básicamente a operadores electorales. Es decir, ellos sabían a dónde ir a entregar el tinaco para poder comprar votos. No era tanto de tener un padrón de personas que necesitaran el almacenamiento del agua. Exactamente. Tan es así que hay casas donde se entregaron los tinacos y no necesariamente carecían de un tinaco. Y se llegó al grado de que, por ejemplo, algunas personas no los ponían en los techos, sino los enterraban y los usan como cisternas o junto a un lavadero, etcétera, etcétera. El problema es, lo que se sabe que hay de fondo, es que había la necesidad de como comprar votos, comprar conciencias para obtener votos a favor del Partido de Acción Nacional. Se entregaron los tinacos a operadores electorales y estos operadores se pusieron a repartirlos a diestra y siniestra y se perdió el control. Es decir, no se tienen controles estrictos de, primero, decir, a ver, estos son los nombres de los beneficiarios de tal municipio, de tal lugar, y dos, que se haga una justificación. ¿Por qué le entregas un tinaco? ¿Por qué le tendrías que entregar un tinaco? Ah, bueno, porque esté en un padrón donde estén detectados pobladores que necesitaran de algún tinaco. Y ahí, pero ahí tienes que presentar un estudio socioeconómico, de inspección, ¿no? Un padrón previo. Y el otro problema viene es que no está justificado la entrega de los tinacos, ¿sí? O sea, a una persona que ya tenía tinaco le dieron otro tinaco, por ejemplo. O simplemente no está justificado porque no impacta las mejoras de vida. Claro. O sea, están hoy justificado que tú des materiales para construir suelos de cemento, techos de cemento. ¿Sí son de cemento los techos dignos? Sí, no son techos de cemento. O que construyas una segunda habitación. Eso sí está justificado. O incluso hay un programa de estufas, ¿no? Sí, ecológicas le llaman. Ecológicas, pero no los tinacos. Es como, por ejemplo, a ver, si tú hubieras querido repartir televisiones, se repartieron las televisiones cuando vino el llamado apagón analógico, porque las televisiones iban a dejar de servir. Y ni siquiera entiendo yo que se haya visto como un asunto de desarrollo social, sino fue un tema de cómo garantizar la comunicación de la población, ¿no? El acceso a la comunicación, ¿no? Pero estaba justificado, ¿por qué? Pues porque iban a dejar de servir las televisiones analógicas y tenías que entregarle a la gente, o la gente tiene que tener ahora, para poder ver la señal de televisión, una televisión digital. Claro. Ahí está justificado. Entonces el problema de los tinacos es que no está en ningún rubro de desarrollo social.
62 millones parecería una cantidad insignificante frente al tema de un gobierno que tiene un presupuesto anual más o menos entre 50 y 80 mil millones de pesos. 70 mil millones promedio. Tú podrías decir, bueno, 62 millones es nada. El problema no es ese. El problema es que no encuentran la manera de cómo justificar. Ahí es donde entra Gerardo Islas. Gerardo Islas llega como un premio de consolación en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, llega a la Secretaría de Desarrollo Social porque en el PANAL había mucho malestar con su dirigencia. Los maestros, que sabemos que este es un partido vinculado al magisterio, exigían que sea un partido con la identidad de profesores, con dirigentes maestros y con operadores maestros. Y Gerardo Islas pues es totalmente ajeno al mundo magisterial. Se sabe que en algún académico, momento, ¿no? Porque creo que tampoco tenía el título, ¿no? Sí, no ha podido justificar que haya terminado una carrera universitaria. Que además, grave error mentir. Pues sí. Hago un paréntesis. No tiene de malo, nada de malo con el título. Hay funcionarios, creo que es el caso, por ejemplo, de su homólogo federal, por decirlo de alguna manera, Juan Manuel Vega Rayet. Juan Manuel Vega Rayet no se ostenta ningún cargo académico. Es un hombre autodidacta, que ya fue alcalde de Izúcar de Matamoros, ya fue diputado federal, diputado local. Secretario también. Actualmente es delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. Es un hombre con mucha capacidad y muy autodidacta, y no tiene la necesidad de estarse inventando cargos académicos. Claro. Yo no sé por qué Gerardo... Además no lo exige la ley, ¿eh? No lo exige. Gerardo Islas inventa un cargo académico. Ni para ser representante por ni para ser funcionario se exige un título. Y ya lo han cuestionado mucho porque no puede presentar su cédula profesional. Bueno, el asunto es que cuando llega Gerardo Islas, porque Rafael Moreno Valle Rosas lo mantiene hasta la elección de 2016 en el PANAL, y acabando la elección hay el compromiso de que se vaya. Se va y Moreno Valle lo incorpora a Desarrollo Social. Una muy mala decisión porque de todos los secretarios de Desarrollo Social y fíjate que fueron bastantes, creo que fueron como 8. Moreno Valle, este es el que de veras no pinta en lo más mínimo para hacerse cargo de esas ¿Cómo no hace muchos enlaces por Instagram, por Twitter, por Facebook, de lo que hace, el problema es como Lozano. Es algún colega lo calificó como mi rey. Es mi rey. En esta categoría que creo es el politólogo Ricardo Rafael. Porque aparece en el libro de Ricardo Rafael como mi rey. De los juniors, de la política. Y sí, yo creo que el problema de él es que confunde el desarrollo social con los eventos sociales. Sí. Y piensa que salir... Que eso le salen bien, por cierto. Yo creo que salir en Rostros, él piensa que es... No digas Rostros porque tienes su competencia, acuérdate que tiene su... No, es una revista de mucho prestigio. No competencia de nosotros, competencia de él porque él tiene su propio medio también. Bueno, es una revista que es líder en el ramo, con mucha autoridad, es una revista del periódico Síntesis. O sea, es un socialite. Pero dedicado a los eventos sociales. Sí. Y Gerardo Islas confunde que salir en Rostros o en salir en TV Notas... No recuerdes ese episodio. Ese no. Muy feas. Bueno, le gusta mucho el Instagram, el Facebook, el Twitter. Cree que salir en eventos sociales es parte de la política de desarrollo social, porque hasta la fecha no ha podido integrar un equipo profesional acorde a las políticas de desarrollo social. Su equipo de trabajo en desarrollo social son sus amigos de la infancia. ¿También son mis reyes? No lo sé. Pero, operadores que conoció en el PANAL. Es decir, no tiene expertos en materia de desarrollo social. Por eso incluso la Secretaría está paralizada. Y el problema que tiene actualmente Gerardo Islas es que cuentan muchos testigos que vive atemorizado a que no sabe cómo responderle a la Auditoría Superior de la Federación el tema de los tinacos azules. Que le pregunte a Moreno Valle. Bueno, pues que tampoco lo hizo Moreno Valle. O sea, al final, no es justificar, pero creo que a Gerardo Islas lo agarraron como vil chivo expiatorio, porque ya lo abandonaron, ahí está en la Secretaría de Desarrollo y tiembla porque... Y firmaste, Gerardo, si firmaste estás metido en un problemón. Porque él le tocó justificar las cosas en 2016 y ahorita en 2017, y no puede. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a comprobar que tú entregaste 62 millones de pesos en tinacos, que además... ya se comprobó que estuvieron vendidos a un 26% sobre el precio? Es decir, el precio el Rotoplas que reportó la Secretaría de Desarrollo Social costaba 26% más que si tú lo hubieras ido a comprar a una tlapalería común y corriente. No será porque los pintaron de azul, Fermín, porque es que el Rotoplas clásico es negro.
Bueno, espérame, no, Es negro, ¿qué negrito. bueno, y es más grave, porque entonces, ¿qué justificación le pones pintarlo de sol? Bueno, porque se va Se bonito. supone que el rotoplas Tú lo quieres ver luego con un acto político. es un recipiente con aleaciones, porque un día Gerardo Islas nos reclamaba por Twitter, nada más sabe reclamar por eso, ¿no? Te digo que es bueno para el Instagram, es bueno para el Porque Twitter, nosotros para el pusimos Facebook. que estaba hecho de material metálico y nos dijo que no era metálico, que no sabíamos que éramos ignorantes. Es una aleación. De metales. Sí, por eso lo es muy resistente el rotoplas, es muy seguro. Es un buen recipiente que protege muy bien el líquido que está dentro. Es la marca más conocida. No permite que se contamine, es muy resistente. Tú no puedes fácilmente perforar un rotoplas, lo puedes golpear, no le pasa nada. Que de ahí es donde no se entiende por qué lo tendrías que pintar. Y tal vez por eso costó 26% más. Bueno, el asunto es que actualmente Gerardo Islas no sabe y tiene a toda la secretaría puesta buscando soluciones a cómo justificar ante la Auditoría Superior de la Federación el tema de los tinacos azules que no pueden justificar por qué los compraron y por qué los dieron, porque no entran en ningún proyecto de política de desarrollo social. Yo le preguntaba a una persona y le decía, bueno, pero espérame, pero pues, si tú tienes la necesidad de una casa y necesitas almacenar agua, ¿no te sirve un rotoplas? Me decía, a ver, sí, pero tiene que ser parte de algo. O sea, parte de que tú mejoraste el entorno de la casa, tú mejoraste el desarrollo social, pero no necesariamente el rotoplas entra en alguna política de mejoramiento. ¿Qué entra en mejoramiento? Que si tú no tienes agua, te doten de agua potable. O sea, infraestructura o pozos. El servicio. Bueno, porque esa era una cosa interesante. Decía, bueno, porque además, a ver, se supone que el desarrollo social tienes que ir tú por partes. O sea, tú no puedes, por ejemplo, digo, a lo mejor es un poco burdo el ejemplo, pero tú no puedes combatirle el hambre a una persona, decirle, aquí está 1 kilo de carne y tú, esa persona, no tiene ni estufa, ni sartén, ni con qué cocinar esa carne. Tú tienes que garantizarle la manera de que el alimento que tú le des lo pueda preparar y lo pueda consumir. Bueno, entonces tú tienes que ir, precisamente ese es el desarrollo. Si tú primero a una familia le vas a dotar de agua potable, el servicio en general, donde vive esa familia, después le vas a generar condiciones para que pueda acceder al agua potable, es decir, para que tenga su propia instalación. Y ya entonces puedes entrar el tema deben darle el rotoplas. de vender el rotoplas, ¿sí? Entonces, en algunos casos quizás a lo mejor hasta las personas ni siquiera tenían agua potable. Pero les llevan sus pipas. Y no tenían instalación y ya les diste un rotoplas. Entonces, ese es el problema que tiene actualmente la Secretaría de Desarrollo Social y en particular Gerardo Islas Maldonado, que se reduce a 3 problemas. 1, no poder justificarlo. 2, no tener personal competente, o sea, para que pueda encontrar soluciones. Y 3, que en lugar de que enfrente los problemas, los esconde. Porque mandó a reserva la información. Porque mandó a reserva. La pregunta es, ¿por qué mandas a reserva? Mandas a reserva algo porque pone en riesgo la seguridad. Es la política de Moreno Valle otra vez. O sea, ¿En qué se pone en riesgo la seguridad del Estado? Saber a quién se le entregó un rotoplas. Se supone que esa es la transparencia que tiene que haber. Si a fulano de tal le estás dando material para construcción, tienes que justificar que lo recibió, 1, y 2, que está en una condición de pobreza y que le estás mejorando su calidad de vida. así es. Muy bien. Tenemos luego un bloque Vas camino a hacer materia de meme. ¿Quién? Gerardo Islas, no es que es muy facebookito ese contexto, si no resuelve. ¿Y qué es un meme? Era un chiste. Ah, Ok, voy a pasar al segundo. yo creo que era un memo. No, un meme. No se acuerdan de él. Bueno, la segunda noticia es también interesante, pero bastante grave. Tiene que ver todavía la noticia 2 y 3 que te llevamos como principales mañana en la Jornada de Oriente, en su edición impresa, Fermín, con los derivados, digamos, con las consecuencias que ha habido durante el fin de semana del enfrentamiento entre miembros del ejército y bandas de huachicoleros en Palmarito, Tochapan, la Junta de Ciudad de Quecholac. Por principio de cuentas, Víctor Antonio Carrancá Burguet, que es el titular de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que sí, que se tienen identificadas a las bandas que se enfrentaron con los soldados,
pero que son bandas distintas a la llamada banda de los Buchanans. ¿Te acuerdas que hubo un severo golpe para desarticularla justo el mes pasado? Y dice Víctor Antonio Carranca Burguet que ya tiene identificados a los responsables del ataque a los soldados. En esa misma tesitura, hoy por la mañana la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, dio a conocer que de los 14 detenidos, Fermín, 9 ya fueron vinculados a proceso, o se llama también prisión oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están sometidos, ya están encarcelados, dispuestos a iniciar un juicio contra ellos. ¿De qué se les acusa, Fermín? De homicidio, de tentativa de homicidio, de portación de armas y también de incitación a la violencia. En el caso de otros 4 detenidos, que son menores de edad, fueron llevados a lo que es ahora el tutelar de menores, que es atención a la juventud. Y uno más de estos detenidos, Fermín, por desgracia, un menor de edad, falleció a consecuencia de las balas que recibió en el enfrentamiento. Básicamente esta es la tesitura del caso. Hoy nos encontramos por la tarde con una nueva toma clandestina, con un nuevo incendio en la zona de Acajete, y bueno, pues ahí siguen las cosas. A ver, después de los hechos violentos de esta semana, todavía. La pasada, ¿no? Porque o nos vamos como en inglesa. No sé. No, me vas a regañar. Para la mayoría de la gente, el domingo sigue siendo... O sea, el lunes tiene que ser. Depende si eres católico. Los eventos del miércoles pasado y del jueves pasado, a ver, llegaron a Puebla miles de soldados, hay el anuncio del gobierno federal de que van a entrar a combatir 2.500 policías militares. El robo de combustible, se vuelve tema particular del presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje por la batalla del 5 de mayo. Es un tema que toca la prensa nacional. Aquí se hablan de investigaciones, se vinculan a proceso. Me llama mucho la atención que por ahí en las definiciones de los funcionarios dicen: acabamos con la banda del Buchanans, que era una de las bandas, ¿se acuerda usted? El anterior a este último hecho de violento, el penúltimo, fue la ejecución, ¿no? Que se ejecutan a 3 agentes de la policía ministerial. Hay una respuesta del gobierno, detienen a muchos personas presuntamente vinculadas al robo de combustible. Ahí presuntamente son parte de la organización de Buchanans, pero no agarraron al líder. Yo hasta la fecha sé que no han agarrado al líder. Y de repente escucho a los funcionarios que dicen: acabamos con la banda del Buchanans. Pero yo hasta donde sé, no han terminado con el líder. Y ahora están identificando a otro nuevo líder de otra banda. Bueno, eso es un tema que no sé, no puedo entender. En la lógica ciudadana, pues uno dice: si no cae el líder de una banda, pues no han acabado con la banda. Punto. ¿No? Bueno. Pero el asunto más grave, lo que más llama la atención, es que el día de hoy, en el municipio de Acajete, a una muy corta distancia a donde fueron los hechos violentos del miércoles y del jueves. Digo jueves porque el jueves hubo un bloqueo carretero. 5 horas. Y hubo enfrentamientos entre pobladores y soldados. A unos cuantos kilómetros de ahí, o sea, ahí en esa misma región, en esa misma zona, hoy 2 tomas clandestinas arden. Es decir, habría que preguntarnos: ¿o son muy valientes los guachicoleros? Que no importa que muy cerca está el ejército, muy cerca está la atención pública, así es, estatal, nacional, y ellos siguen con su actividad. O es una especie como de jactancia de impunidad. De impunidad, como decir: me jacto de mi impunidad. No pasa nada. O sea, al final no va a pasar nada. Vamos a seguir con nuestra actividad común y corriente. Y todos estos anuncios, toda esta movilización policíaca y militar, al final no nos van a reducir en nuestra actividad criminal. No sabemos, es muy grave que después de todo lo que ha pasado, a muy poca distancia, porque no estamos hablando... Es la región, Fermín, es la llamada zona del Huachicol. Pero tú podrías suponer que por lo menos te vas a guardar unos días, a dejar a que se tranquilice el ambiente, a que deje de ser como un foco de atención, y resulta que no. Entonces,
por eso yo hago la pregunta, o son muy valientes, o tienen total impunidad, ¿no? no tienen total impunidad, que saben que no les va a pasar nada. Así es. Que a lo mejor, pues, ¿qué pasó? Que en un caso mataron a 3 policías ministeriales y en otro a militares, y por eso hay como que esta respuesta. Entonces, a lo mejor saben que mientras no ocurran ese tipo de cosas, no les pasa nada. No lo sé. Son preguntas que yo hago. Porque es muy grave o es como poco lógico, ¿no? Que cuando hay toda esta presencia policíaca y toda esta movilización, a muy pocos metros, a muy pocos kilómetros, nos enteramos que sigue la actividad de estar hoy mismo sacando gasolina de los ductos. Justo cuando fue, por ejemplo, el sepelio de algunos de los pobladores que perecieron en esta conflagración, en esta refriega que hubo el pasado miércoles, pues sucede esto. La cuarta noticia que tenemos para ustedes mañana de importancia es una investigación que estaría realizando la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Agricultura Federal. Ellos están realizando una investigación sobre la inmobiliaria El Pilar, que es propiedad de Miguel Ángel Moreno Vieira. ¿Por qué están realizando esta investigación la dependencia federal? Bueno, a partir de los reportes que hubo en esta casa editorial en la Jornada de Oriente la semana pasada sobre lo que pasa en la llamada ciudad modelo de Audi, sobre el asunto de que hay todo tipo de infraestructura, incluso de lujo, que hay también departamentos terminados, que hay edificios públicos pues ya totalmente, dotados de la infraestructura y de mobiliario, pues no se utiliza. Y se presume que el Pilar, que es propiedad de Miguel Ángel Moreno Vieira, pues pudiera haber incurrido en violaciones a la ley de asentamientos humanos, y que por eso las escrituras que estaría realizando la notaría número 18, que con la que regularmente esta inmobiliaria trabaja, pues no estarían de todo correctas, y por eso están detenidas las escrituras. Esta es una información que nos fue confiada durante este fin de semana por fuentes de la dependencia federal. Hay que confirmarla, por supuesto. Ustedes saben que estas investigaciones, aunque son de tipo administrativo, pues tienen también una secrecía, llevan también un sigilo para no alterar precisamente el curso de las pesquisas. Pero bueno, ya hay una reacción inmediata a a este absurdo que es la llamada ciudad modelo de Audi en San José, Chiapas, una ciudad que, lo reportamos la semana pasada, goza de toda la infraestructura. Insisto, los inmuebles están terminados, las vialidades están impecables, hay todos los servicios, y sin embargo no hay personas. Y ahora se pretende o se está investigando si precisamente la ausencia de venta de los departamentos tiene que ver con las violaciones a la ley de asentamientos humanos que rige pues para todos los constructores. Miguel Ángel Moreno Vieira, nos dicen las fuentes, es un personaje que estuvo bastante vinculado a Mario Marín Torres, el exgobernador, el llamado Gober Precioso. Durante el sexenio pasado presumía la amistad que tenía con el entonces gobernador y también con el malogrado candidato a la gubernatura, Javier López Zavala. También dicen, es muy cercano a la senadora Blanca Alcalá Ruiz, y él se jacta, dicen, de promover pues mucho a los delegados federales para que sus asuntos vayan saliendo. Así es que vamos a darle seguimiento a este asunto de la ciudad modelo Audi. En la semana anterior, a partir de que dimos este reporte, hubo reacciones de diversos sectores, entre ellos de las cámaras patronales, diciendo que particularmente no se había logrado la venta de los primeros 500 inmuebles en esa llamada ciudad modelo, porque las escrituras estaban detenidas, y estaban detenidas porque no hay infraestructura para agua potable, algo que también nosotros hemos reportado aquí. ¿Qué es lo extraño en esto? Que parece ser que ni siquiera tubería para agua potable hay en esta ciudad, que por fuera y por arriba se ve muy bien, pero que por abajo no tiene la infraestructura necesaria para dotar de este servicio. ¿A qué se debería que no tiene la tubería para agua potable? Bueno, a que el terreno donde se asentó esta urbe pues carecía en su momento de estabilidad, y hubo que compactarlo para que tuviera la rigidez necesaria para construir sobre ella, y se compactó a tal nivel que ahora tiene la dureza de un concreto. Así es que es difícil meter ahí infraestructura para agua. Y finalmente, la quinta noticia es también lo que tenía que ver con los pobladores de Palmarito Tochapan.
El fin de semana se manifestaron en la Secretaría General de Gobierno, pero también acudieron a la Secretaría de Gobernación Federal para exigir que el ejército salga de los territorios de la llamada Franja del Huachicol o el Triángulo Rojo, porque aseguran por principio de cuentas que los pobladores de esta Junta Auxiliar de Quecholac no son ladrones de hidrocarburos, no forman parte de las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de hidrocarburos y que por eso deben salir de su territorio los policías militares. En segundo lugar, lo que ellos dicen es que, bueno, la presencia militar está violentando sus derechos humanos y que por esa razón es imprescindible que salgan antes de que haya una confrontación con pobladores. Básicamente el conflicto de Palmarito Tochapan continúa y bueno, nosotros les vamos a seguir dando seguimiento. Y bueno, viene ya la entrevista que Fermín Alejandro García Hernández va a hacer con Marcos Mazatle, así que buenas noches. Bueno, aquí nos acompaña en el estudio de la Jornada de Oriente, Marcos Mazatle. Él dirige el Observatorio Ciudadano y Laboral de Puebla, fue dirigente del Sindicato de Telefonistas, ha sido un crítico del morenovallismo y hoy daba una rueda de prensa al mediodía y él particularmente exigías hoy que se investigue a Facundo Rosas, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla, como parte del combate que tiene que haber contra las mafias del robo de hidrocarburos. Marcos, buenas noches. ¿Por qué esta demanda? Sí, Fermín, buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Mira, creo que tenemos que ir de fondo en esta situación. No es posible que hoy Puebla esté viviendo esta situación de temor, de inseguridad, porque es real. O sea, hoy los poblanos ya no tenemos esa seguridad. Con todas las últimas noticias que se han venido dando, lo que los acontecimientos, creo que para el 99.9% de los poblanos es un estado ya muy inseguro. Y si es necesario dar respuestas de fondo, no nomás que nos diga en la televisión o en los medios el gobernador, ¿sabes qué? Va a estar, Puebla tiene cuenta con todo el apoyo, vamos a traer militares, pero para que llegara a esto hubo todo un proceso. Recordemos cómo fue con Rafael Moreno Valle cuando él llega y cómo mete a Facundo Rosas. Llega Facundo y a través de que llega Facundo, todo lo que se empieza a ver dentro de la seguridad en Puebla, al grado que caen dos gentes que trabajan para Facundo, muy cercanos a ellos, y de ahí ya no pasa nada, ¿no? Se va Facundo, casi el gobernador Rafael Moreno Valle le aplaude, se va, se retira y nos deja a los poblanos con este problema. Hoy decimos, ¿sabes qué? Aparte de toda esa gente que llegó con Facundo, ¿por qué no empezar a investigarla? ¿Por qué no empezar a sancionar y checar realmente si tienen las características para ser servidores, para ser policías? Porque esto pues no se vino de la noche a la mañana, ¿no? Y acá hay un culpable, y el culpable es Facundo Rosas. A Facundo se le tiene que investigar. Facundo no se puede ir de Puebla, ya se fue de Puebla, pero no puede pasar desapercibido todo el daño que le hizo al Estado. Todo el daño que le hizo y se lo hizo de fondo, a tal grado que hoy vemos que tenemos 7, 9, 10 municipios que tienen con el problema del huachicol. Hoy el huachicol ya es una tendencia, ya es una característica muy fuerte. Ya hay música del huachicol, ya está el niño huachicolero, ya hay toda una característica alrededor. ¿Y cómo nos ha afectado a todos los poblanos? Y esto tiene un nombre, el nombre es Rafael Moreno Valle, coludido con Facundo Rosas. Claro, a ver, si hacemos una revisión crítica, yo no sé hasta dónde es efectiva o no, porque yo no soy experto en materia de seguridad pública, lo que está haciendo Antonio Gali Fayad en contra de las mafias del robo de combustible. Sin embargo, si nosotros hiciéramos un listado del número de detenidos, de operativos, de combustible decomisado, sí, resulta que en el breve periodo que lleva Gali, que es muy breve, 3 meses, la cantidad de detenidos, de incautación de combustible, las acciones contra los huachicoleros, por los motivos que sean, duplican a lo que hizo Facundo Rosas a lo largo de casi 3 años. Sí. Pareciera que efectivamente Facundo Rosas, como que el tema del robo de combustible no estaba entre sus prioridades, o por lo menos no se nos informó, porque que yo recuerde,
cuando estaba Facundo Rosas en la Secretaría de Seguridad Pública, pues no sabíamos ni de operativos importantes, no sabíamos de detenciones importantes, a excepción de cuando detuvieron a sus 2 subalternos. Sí. Y en cambio, lo que sí dominaba en la época de Facundo era perseguir a mototaxistas, de perseguir a opositores del gobierno de Moreno Valle, activistas, a la gente, por ejemplo, que en Cholula defendió la pirámide, a la 28 de octubre. Sí, se dedicó a pegar al movimiento social y lo de fondo lo dejó a un lado. Uh-huh. Y hoy tenemos la consecuencia, ¿no? Por eso nosotros remarcamos que es necesario buscar de qué forma se le puede traer a que la justicia traiga a ese tipo de personajes como Facundo Rosas. O sea, no puede pasar desapercibido para todo el país que una gente tan nefasta haya hecho esto en Puebla, Fermín. O sea, ¿cuándo habíamos visto? Yo tengo 45 años. Durante mis 45 años yo nunca había visto que esto pasara en Puebla. Uh-huh. Y hoy lo vemos. Y lo triste es que se lo está haciendo como si fuera algo cotidiano. Que hoy pasa en un lado, pasa del otro, y hablamos ya de los guachicoleros. Los guachicoleros es una cultura que se da. Uh-huh. Y es cierto, Antonio Gál está haciendo su parte, ojalá le esté haciendo bien, ojalá. Uh-huh. En los hechos lo estamos viendo, pero yo creo que hay cosas de fondo, y una cosa de fondo es atraer a Facundo Rosas hacia la justicia. No puede pasar desapercibido. Facundo Rosas tiene algo que pagar a los poblanos, que es la seguridad, y él nunca la trajo, y al contrario, hoy tenemos este problema del huachicoleo, tenemos este problema con el hidrocarburo por culpa de él. Ahora, yo noto que tú hablas, Marco Mazatle, como si Facundo todavía no se fuera de Puebla, como si estuviera su gente aquí en Puebla. ¿Tú? Mira, yo te voy a decir algo muy claro y creo que todos los vemos, ¿no? No hay que ser un investigador. Detienen a 2 de sus gentes muy cercanas a él. ¿Qué pasa con los demás personajes? Él tuvo que haber traído más gente que sigue trabajando y que está trabajando adentro y que son la gente que nos está cuidando, gente que está llevando la seguridad del Estado y sigue permaneciendo ahí. Uh-huh. Hoy le decimos a este señor Flota, uh-huh, al no, fiscal anticorrupción, al fiscal, hoy que haga su trabajo. O sea, no es posible que se va Facundo, mete 2 personas a la cárcel y los demás, ¿qué pasa con ellos? ¿Siguen trabajando? ¿Le siguen operando a Facundo? Esa es la gran pregunta. ¿Siguen trabajando en el triángulo? ¿Ellos están dentro con los guachicoleros? Yo creo que es una respuesta que nos tienen que dar los representantes y los gobernantes, Fermín. O sea, no puede pasar desapercibido que esté pasando todo eso en el Estado. Y sí, es cierto, se ha duplicado, triplicado quizás el número de gente que ha sido agarrado por la justicia, pero no podemos pasar desapercibido lo que tenemos presente, porque de nada sirve estar pegando arriba cuando abajo se sigue produciendo esto. Uh-huh. Mira, yo recuerdo que alguna vez tenía yo un conocido que regañaba a un sobrino que él tenía porque lo habían encontrado que le gustaba a este sobrino andar trayendo pistola, o sea, como una forma ahí de sentirse importante. Y entonces yo me acuerdo que decía una frase, decía, a ver, si vas a usar pistola es para usarla, si no es de tontos andarla trayendo. Yo no entendía esa expresión hasta que, bueno, con el tiempo entendí, claro, si tú andas con un arma de fuego es porque la vas a usar, porque si alguien te ve con esa pistola, pues tú se la sacas a alguien y esa persona va armada, pues se va a defender y te va a disparar primero, ¿no? Esto me viene a colación porque se dice fácil, los grupos que se dedican al robo de combustible, cuando empezó a crecer el negocio, vieron la necesidad de armarse y de crear grupos de protección. Sí, pero no es tan fácil. Aprender a disparar un arma no es algo fácil, y dispararla bien. Y no solamente dispararla bien, sino enfrentarte a policías o militares y generarles pérdidas. No es un asunto de un principiante, es alguien que sabe manejar un arma de fuego, es alguien que tiene entrenamiento, es alguien que tiene además la capacidad emocional, la pericia, que tiene un manejo durante mucho tiempo de esa arma de fuego. Entonces queda claro que estos grupos no es nada más de que un día decidieron que necesitaban armas, fueron, las compraron y hoy son ya expertos. No, aquí hubo una mano experta o varias manos expertas que les permitieron, por un lado, crecer,
armarse, organizarse, y por el otro lado, manos expertas que les ayudaron a aprender a usar estas armas o a contratar personas que saben manejar estas armas. Sí, yo creo que ya el grado de que alguien se presente a enfrentarse con el ejército es porque ya tiene un antecedente. O sea, yo creo que en ningún lado vas a encontrar, llegas a cualquier población y sabes que este es un arma, peleate con el ejército, ¿no? Y ahí porque hay todo atrás de todo esto ya hay algo armado, ya hay algo trabajado. O sea, yo no creo una población que de repente se empiece a agarrar con el ejército con armas. ¿Y con qué tipo de armas tiene para poder hacerle fuerte y llevar al pueblo a meterlo para que sea su parte que le esté donde no pueda responder? Esto es yo creo que Puebla está pasando por un momento muy delicado, muy delicado. El hecho de enfrentarse ya con militares, lo que estamos viendo, que de repente se agarran con los federales, yo nunca había visto. Y tristemente vienen avanzando, ¿no? Yo creo que cuando nosotros hoy en la mañana decíamos que pues tristemente somos el primer lugar, ya rebasamos a Tamaulipas. Y Tamaulipas, ¿qué grado de delincuencia hay? O sea, muy fuerte. Guerrero, o sea, ya llegar a un primer lugar en el robo de combustible implica mucho. No nomás es decir, ya robamos, como tú lo acabas de comentar, no. Implica que viene el crimen organizado y cómo va a estar permeando dentro. Hoy lo estamos viendo, hoy es el hidrocarburo, mañana van a ser los secuestros y demás. Ojalá de veras que nos equivoquemos, pero el panorama es muy negro. Yo creo que si las autoridades no ponen un alto pero firme y de veras de fondo, no vamos a avanzar. Y el alto de fondo también es parte Facundo Rosas, parte versus la gente que vino trabajando con él, la gente que está operando ahí alrededor, porque es muy cierto, ¿de dónde sacaron tantas armas? ¿Cómo es posible que hoy digas, los huachicoleros se enfrentan con la policía y hay 7 muertos, 7 detenidos? ¿Qué pasó? ¿En qué momento los poblanos pasamos de nuestra vida cotidiana a decir hoy, ya no puedes ir a ciertos lugares porque temes un mal disparo que te agarre en el crimen organizado? ¿En qué momento pasó eso? Y en el momento que hay que dejarlo claro llega Rafael Moreno Valle y trae a Facundo Rosas. Claro. Y yo creo que tú bien lo dices, en lugar de Facundo de hacer el trabajo de fondo, de acabar con el crimen organizado, no, lo que él quiso es acabar con el movimiento social. Y lo vimos en los hechos, ¿no? Tristemente. Sí, porque además no es a ver, sería exagerado que a partir nada más de un suceso quisiéramos hacer pues toda una apología de la fuerza del crimen organizado en Puebla. Pero no es así. Lo de esta semana o la semana pasada, como lo querramos ver, lo del miércoles y el jueves, no es un hecho aislado, no es un acto de suerte de los huachicoleros de que se enfrentaron y le provocaron 4 bajas al ejército. Ya es una larga serie de hechos. Recordemos que por lo menos en 2 o 3 ocasiones hemos tenido episodios donde los soldados han sido desarmados. Y desarmados no es algo menor, no es que alguien llegó y le arrebató el rifle al soldado y se echó a correr, la señora o el niño, ¿no? Hace algunas semanas vimos como un camión de militares se voltea y nunca pudieron explicarnos qué sucedió. Sí, lo único que se sabía era que estaba involucrado un grupo de militares y de huachicoleros, y que los militares en este intento de persecución o de enfrentarse se voltearon. La respuesta de la autoridad fue, pues no pasó nada, pero pues, no podemos reducirlo, minimizarlo. Ya tuvimos policías ministeriales desaparecidos. Hay 2 militares desaparecidos. Ya han caído muertos 4 soldados. Ya hemos tenido otros tantos episodios donde los soldados o los policías han tenido que retirarse cuando han intentado hacer decomisos. Ya tenemos enfrentamientos entre huachicoleros con un saldo enorme de ejecutados, de muertos, de vehículos quemados, de civiles inocentes que han muerto. Ya hemos tenido bloqueos carreteros. O sea, no estamos hablando de algo menor, de algo reducido. Y no puede seguir esta explicación de la autoridad de que son pequeñas bandas o que son 2 bandas, 2 grupos los que están peleando, como dice el fiscal.
Sí, es que fíjate lo que con el bloqueo, yo creo que Puebla vivió el primer narcobloqueo apenas. Bueno, Sí, no, este no es el primero. no, Yo creo que es Marco como el cuarto, quinto. Pero yo creo que la trascendencia que se vio, la rapidez, cómo se da, fíjate que sí tienes razón, pero yo creo que este fue de un impacto nacional tan fuerte que muchos de los poblanos a veces pensamos que estaban esporádicos, pero hoy ya fue la conjugación de lo que había sucedido de un mes para acá, los asaltos, los muertos, los asesinatos, todos subieron, y en ese tenor te vas dando cuenta, y nos vamos dando cuenta, que pareciera que todo está confabulado, ¿no? Que todo una cosa te lleva a otra, porque al final de cuentas lo que acaba de decir, lo que se salía en las noticias, que quizás la gente que de la autopista, el deceso del niño de 2 años, había sido un tema de guachicoleros. Por ahí salió. O sea, ¿cómo es posible que sea un tema de guachicoleros? O sea, no, perdón, pues tienes que ir de fondo, ¿qué está pasando? Y después nos dicen que bueno, que hay una salida alterna ahí por la autopista, que hay un paraje. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, tú platicas, por ejemplo, un sector que es muy interesante. Los médicos privados. Tú a veces esperarías siempre buscar en otro lado, pero yo esto lo he escuchado ya de varios médicos privados, médicos por ejemplo del Hospital Ángeles, que te narran cómo han tenido un importante aumento de clientelas, de familias, de enfermos, que vienen de las comunidades del famoso Triángulo Rojo. Me lo decía un médico recientemente, hace un par de semanas. Me decía, sí, aquí una señora, una paciente, venía acompañada de su hijo y yo cuando le estaba hablando del tema de que tiene que controlar su estrés para controlar su problema de salud, me decía, es que, por ejemplo, pues este muchacho que se arriesga mucho y yo me angustio cuando en las noches se va a trabajar. Y entonces que se le preguntó muy cándido al muchacho, ¿y en qué trabajas, muchacho? Y este médico me decía, y además el muchacho muy tranquilo, y me dijo, pues trabajo en el tema de lo de la venta de gasolina. Ah, ¿trabajas en una gasolinera? No, trabajo con los guachicoleros. Así muy cándido, muy espontáneo. Entonces te habla de que hay una actividad económica, un desarrollo económico que ya viene de algunos años, que está presente, que no podemos decir que fueron actividades que no eran detectadas por la autoridad. De pronto, se supone que hoy tenemos leyes para combatir y para detectar el lavado de dinero. Se supone que hoy tenemos unidades especiales en las procuradurías, en las fiscalías, para detectar cuando de pronto empieza a haber dinero no lícito. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué todo esto no se detectó hace 2, 3, 4, 5 años? Ahí creo que la respuesta es impunidad. Lo que hay en Puebla es impunidad. Y el crecimiento del crimen organizado siempre se explica a partir de la impunidad. Sí, tristemente, y lo vimos lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Ahora es el tema del huachicol, del narcotráfico. Yo me acuerdo que en la época de Ernesto Zedillo, ¿te acuerdas que abundaron mucho los secuestros? Sí. Era como el crimen más sensible en aquella época. Hubo bandas ahí que se volvieron hasta como legendarias, ¿no? La de bandas que tenían hasta nombres muy especiales dedicadas al secuestro. Y alguna ocasión entrevistaron a un especialista y le decían, oiga, a ver, díganos 3 factores para poder combatir el secuestro. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Y dijo, sí, mire, hay 3 factores que son indispensables. El primero se llama impunidad, el segundo impunidad y el tercero impunidad. Mientras la impunidad en este país no la combatamos, el secuestro va a seguir existiendo. Y yo creo que podemos decir lo mismo. Mientras siga habiendo impunidad en Puebla, no vamos a poder ganar la guerra, bueno, no nosotros, sino como sociedad, contra el crimen del robo de combustible. Sí, yo creo que la sociedad y los grupos,
todos tenemos que manifestarnos, buscando esa parte de acabar con la impunidad. Fíjate, nosotros vamos mucho por Enetzincla, tenemos ahí algunos compañeros, por acá gente. Yo, ¿sabes qué? Pues nosotros no pertenecemos al huachicol, o sea, nosotros trabajamos, viene gente y es la que se mete, pero no somos nosotros, o sea, nosotros sí trabajamos y de veras lo ves, ¿sabes cómo ellos trabajan? Y, por ejemplo, a un lado de Netzincla hay gente que cuando salen las tomas y se riega el petróleo, acaba con sus tierras, y ellos lo han venido denunciando de años, desde mi tiempo, y no pasa nada, tristemente no pasa nada. Y yo creo que si en este momento no nos organizamos como sociedad y solicitamos que se acabe la impunidad, como bien lo dices, que se haga justicia con este señor Facundo Rosas, no vamos a avanzar. Yo creo que es de fondo, quizás para algunos compañeros o alguien con la sociedad diría, pues ya se fue Facundo Rosas, ya se fue, ya que se vaya, olvídenlo. Yo creo que no. Él dejó a Puebla como está. Y él tiene que ser castigado con la justicia. Él no puede gozar de esa impunidad, porque por él estamos así los poblanos. Sí, habría que además preguntarnos si realmente ya se fue de Puebla. Oye, por eso les digo, o sea, ¿a dónde están sus otros mandos? Porque había más, llegó mucha gente. O sea, con él llegó mucha gente, se dijo que había llegado mucha gente, y nada más hay 2 cercanos que están en la cárcel. ¿Y los demás qué pasa? ¿Dónde están? Yo creo que el fiscal anticorrupción tendría que meter ahí las manos, y el gobernador. ¿Pero tú le crees que va a servir para algo este fiscal anticorrupción, señor Flota? Lo tienen que poner ahí, pero el gobernador tiene que hacer algo. Al final de cuentas no es posible que pongamos a alguien, o que ponga la autoridad a alguien, y que sepamos que no funciona y que lo dejemos ahí, Fermín. No, nosotros como sociedad tenemos que exigir al gobernador, y si no, buscar las formas de sacar a Flota. Porque es cierto, Flota trae todo un expediente atrás, todo una cola atrás, que nadie le cree. Nadie le cree, más que no sé por qué lo puso el gobernador. Bueno, porque él además estuvo en la fiscalía. Sí, y si sabemos todo lo que vino atrás con todos los casos que estuvo llevando, el caso Chachihuapan. Sí, claro. Tan oscuro que ahí pasó el señor, y hoy yo creo que el gobernador tiene que tomar su parte y decir, si no sirve Flota, que lo saque, que lo cambie, y si no sirve para la sociedad, nosotros como sociedad tendremos que hacer algo para buscar la salida del señor. Yo creo que como sociedad tenemos una responsabilidad con nosotros, con nuestras familias, y tenemos que hacer algo. Muy bien. Pues te agradecemos, Marcos Mazatle, del Observatorio Ciudadano y Laboral de Puebla. Este tema tan delicado, tienes razón, o sea, no sabemos qué pasó con la estructura de Facundo Rosas. Hay un detalle que no debemos de perder de vista. Se dice que cuando Facundo metió más gente a Puebla, a las áreas de seguridad pública, fue en el año 2014, cuando llegaron los nuevos ayuntamientos. Y entonces él, con el pretexto de reunirse con los alcaldes para darles directrices en materia de seguridad pública, básicamente los presionaba a los nuevos alcaldes para que pusieran a un director de seguridad pública que les mandara a él, y que eran básicamente servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y que habían sido expulsados de esa dependencia. Esos alcaldes siguen vigentes. Cambió el gobierno estatal, pero siguen los presidentes municipales. Y los presidentes municipales se han vuelto una parte fundamental de este entramado de las redes del robo de combustible. Sí es. Muy bien. Pues gracias, Marcos, te agradecemos mucho. Ojalá que cambie la realidad de Puebla. Es muy triste, como tú lo describiste hace rato. O sea, tus 45 años de edad, tú estás viviendo, o muchos de los que estamos más o menos en esta edad, nunca habíamos visto una crisis de seguridad pública como la que hoy está pasando en Puebla. Sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho su presencia. Pásela muy bien. Mañana empieza la semana laboral. Mañana es 8 de mayo. Una semana con varias festividades. Viene el Día de la Madre. Después viene el Día del Maestro. Ya pasó el 5 de mayo. Nunca había habido un 5 de mayo que fuera tan tocado por el tema de la delincuencia. Sí, ¿no? sí. Siempre como que el 5 de mayo había como que fiesta, día de asueto. Sí, era otro rollo, Como que siempre el tema era si venía o no el presidente, el desfile, los militares, pero nunca era un tema de que algo perturbara como que esas festividad, esas ¿no? noticias. Y en esta ocasión,
pareciera que hasta como que la celebración del 5 de mayo pasó sin a un segundo plano y la opinión pública estuvo dirigida, atenta, temerosa por el tema de estos hechos de violencia en Palmarito, Totochapán. Inicie bien su semana, le agradecemos mucho, lo esperamos mañana aquí en este espacio, en el programa Aquí Vamos, el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Buenas noches.